Todos. Hoy tenemos el gusto de tener a José Luis del Cura que nos hablará de la ablación en el tiroides. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Ángeles, y muchas gracias, por supuesto, a la plataforma y a Salva por la invitación a compartir con todos vosotros. Pues un tema que, como de costumbre, son temas que me apasionan y que me gustan particularmente. Hoy hablaré un poquitín sobre digamos, no recién llegado, pero bastante próximo en cuanto al tiempo de incorporación al mundo del intervencionismo radiológico, del intervencionismo ecoguiado, que es la ablación tiroidea. Prácticamente la mayor parte del desarrollo de todo esto ha transcurrido, se ha producido en este siglo, de hecho, y hemos pasado de que el tiroides sea un poquitín el patito feo dentro del mundo de la radiología. Nadie quiere hacer tiroides, nadie quiere pinchar, nadie quiere hacer ecografía, sobre todo, a un renovado interés por este tema. Durante los próximos minutos, si deja compartir la pantalla, aquí estamos. Durante los próximos minutos voy a hablar precisamente del mundo, voy a hacer un resumen general, voy a intentar pasar de lo más básico a lo más general, a lo más específico, perdón, del mundo de la ablación tiroidea y de la ablación de los nódulos tiroides. No voy a entrar en las paratiroides, que también es otro mundo interesante, sencillamente porque no da mucho tiempo. Bueno, como sabéis, el tratamiento de los nódulos en el cuello tradicionalmente se ha basado en la cirugía y en el radio. Básicamente, se han utilizado las dos técnicas de tratamiento, perdón, se siguen utilizando como técnicas preferentes, estas dos técnicas de tratamiento. Claro, estas técnicas, a fin de cuentas, no dejan de tener riesgos. Lógicamente, la cirugía primero te deja un costurón en el cuello bastante considerable, que, bueno, que se ve notablemente, pero luego, además, cuando existe una cirugía radical, pues con mucha frecuencia va a producir hipotiroidismo, puede tener complicaciones, como por ejemplo la lesión de las paratiroides, dar lugar a un hipoparatiroidismo, o bien puede producir un daño del nervio laríngeo recurrente, que produce una afonía. El yodo 131 va a dar lugar en un porcentaje bastante alto de casos a un hipotiroidismo. Muchas veces clínicos o clínicas, es verdad que el hipotiroidismo se puede tratar con relativa facilidad, pero realmente es una complicación. En ese contexto, lógicamente, han aparecido las técnicas de percutáneas como una alternativa a estos tratamientos y, bueno, pueden resolver parte de estos problemas, de estos riesgos que tienen. Y, de hecho, estas técnicas percutáneas aparecen sobre todo, se habían producido ya algunos intentos de realizar procedimientos en el tiroides cuando empezaron en el mundo de la ablación, pero sin embargo fue la publicación, yo recuerdo que del grupo coreano, especialmente de Baek, de la técnica del moving shot para el tratamiento sobre todo de los nódulos hiperplásicos tiroideos, la que cambió en la aproximación y hizo más popular el mundo del hipotiroidismo. Yo recuerdo haber conocido a Baek cuando no le conocía a nadie en un congreso en Múnich hace muchos años, en el cual me contaba que había iniciado este procedimiento para hacer el tratamiento, y me pareció súper interesante. Entonces hemos mantenido cierta amistad. En el momento actual nos encontramos con básicamente dos aproximaciones. Lo comentábamos antes, precisamente en la discusión que teníamos antes de iniciar el Petit Comité, antes de iniciar la sesión. Y es que podemos afrontar el tema de los procedimientos percutáneos en este tema de dos maneras. Una de ellas es las guías clínicas tradicionales europeas, que básicamente consideran que todos estos procedimientos, los procedimientos ablativos, son procedimientos alternativos a la cirugía y son procedimientos que deben ser aplicados cuando la cirugía no es posible o bien se es rechazada por el paciente. Y por otra parte tenemos una forma probablemente más avanzada y que quizá sea la que se va a imponer en el futuro, que es la forma, las guías coreanas, que hablan de que tanto el tratamiento de la ablativo es un tratamiento en pie de igualdad con la cirugía, tanto en nódulos benignos, que son sintomáticos y que causan problemas, en nódulos tóxicos, en el hipertiroidismo, en los cánceres recurrentes, es decir, las adenopatías metastásicas en pacientes que han sido operados y han sido resecados de carcinoma tiroideos, básicamente. Luego tenemos los nódulos quísticos y los prevenentes quísticos, en el cual el consenso en todos los sitios es que el tratamiento de primera línea es la inyección, la esclerosis con alcohol. Pero de estos no voy a hablar, ahora solamente de los otros tres casos, básicamente.
Y tenemos dos herramientas, las dos herramientas, la tradicional, que es la ablación por radiofrecuencia. Una introducción rápida para los neófitos sobre en qué consiste la ablación por radiofrecuencia, que consiste básicamente en colocar al paciente en un circuito eléctrico en el cual la electricidad entra por el punto donde está colocada la aguja y sale por unas palas que cierran el circuito normalmente en el muslo. Entonces, lo que ocurre, lo que hace esta radiofrecuencia, no es radiofrecuencia, es electricidad, realmente es una electricidad que utiliza la misma frecuencia que las ondas de radio, que es distinta a la frecuencia doméstica para evitar el problema de los calambrazos. Y entonces lo que tenemos es que esa electricidad va a actuar cuando cambia de sentido, de dirección sobre los electrones que están en la zona, va a hacer que estos se agiten, se muevan y esto genera calor. ¿Qué ocasiona el calor? Pues básicamente un incremento de la temperatura, una desnaturalización de las proteínas en la zona donde trabaja y al final una muerte celular por necrosis coagulativa. Y esto es lo que va a producir. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos cuando hacemos el procedimiento? Vamos a utilizar en el tiroides el procedimiento denominado Moving Suit cuando utilizamos la radiofrecuencia, que consiste en realizar este procedimiento en pequeñas zonas, con pequeñas zonas de aplicación de la radiofrecuencia a lo largo del nódulo tiroideo. Cuando acabamos una zona, movemos la aguja a otra posición y básicamente repetimos el procedimiento. Y así vamos cubriendo poco a poco, lentamente, la totalidad del tiroides. El objetivo precisamente es conseguir una ablación, no mediante una aplicación única, como por ejemplo hacemos en el hígado o en otros sitios, sino como resultado de múltiples aplicaciones que al final nos va a permitir, primero, tener un buen control local, evitar lesiones de las zonas problemáticas, como por ejemplo el nervio recurrente laríngeo, que siempre está cerca, y realizar el procedimiento de forma eficaz. Este es un ejemplo. Aquí tenemos un paciente con un nódulo tiroideo en el cual colocamos la aguja primero en una zona más profunda, realizamos el procedimiento y vamos quemando la zona. Como veis, iniciamos siempre el procedimiento en la zona más profunda. ¿Por qué? Para evitar precisamente que el gas generado por la ablación, como vemos en este caso, nos dificulte la visualización de las zonas más profundas para realizar el tratamiento, siempre de profundo a superficial. Aquí tenemos el mismo paciente, hemos visto cómo hemos tratado la zona más profunda, nos desplazamos a una zona un poquitín anterior y volvemos a repetir el procedimiento una y otra vez hasta cubrir la totalidad. Y aquí tenemos el resultado final, una ecografía con contraste, en el cual vemos que la totalidad del nódulo ha perdido completamente la vascularización, que indica la existencia de una ablación completa del nódulo. Tenemos una alternativa reciente que es la coagulación por microondas. Al principio las microondas lógicamente es mucho más potente y no se consideraron para realizar este tipo de procedimientos. Sin embargo, se desarrollaron posteriormente agujas específicas que permitían utilizar las microondas para el tratamiento de los nódulos también tiroideos. Las microondas funcionan de forma distinta. Las microondas lo que hacen es emitir microondas, efectivamente, que al igual que ocurre en un hondo de microondas, van a actuar sobre las moléculas de agua produciendo una agitación y precisamente un aumento de la temperatura. El funcionamiento al final es muy similar al de la radiofrecuencia, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en este caso no necesitamos nódulos, o sea, palas en el muslo para cerrar el circuito, no depende de la impedancia. Aquí también tiene muy poca importancia porque normalmente los nódulos son sólidos y la verdad es que en este caso es poco importante. Y en principio la forma de ablación es más predecible porque es mucho más potente y realmente obtiene una forma de ablación mucho más completa. Aquí tenemos un ejemplo para que veamos que el sistema de aplicación es muy similar. Estamos aplicando de la misma manera, muy similar al del Moving Shot a lo largo de todo el circuito y tenemos al final el resultado final, los que estamos quemando justo la zona más superficial. Aquí hemos producido una necrosis de la totalidad del nódulo tiroideo y este es el resultado final, también muy similar al que tenemos con la ablación por microondas. Vemos la completa necrosis del nódulo, en este caso tratado. En este caso, las dos maneras de microondas permiten otra técnica que es la que utilizamos nosotros, que es la del disparo continuo. En este caso, no realizamos múltiples disparos, sino un solo disparo en el cual vamos moviendo la aguja a lo largo del nódulo. Aquí lo tenemos. Lo bueno que tiene en este caso es que al tener una dispersión del nódulo, de las microondas, cruzar mucho más fácilmente los tejidos, si nosotros realizamos un movimiento en abanico y comprimimos el tejido, el efecto que vamos a producir es mucho mayor. Y de hecho, cuando disparamos continuamente, el tejido prácticamente se deshace al mover la aguja. Aquí vemos
cómo lo estamos produciendo y cómo estamos generando en este movimiento de abanico, moviéndolo hacia arriba, vemos cómo poco a poco vamos comprimiendo los tejidos y generando precisamente la desnaturalización de toda la zona que estamos tratando. Funcionamos, como veis, en todos estos casos, funcionamos un poquitín por segmentos, digamos que quemamos primero una rodaja del tejido y luego posteriormente nos dirigimos hacia otra rodaja y vamos al final hacia los polos, tanto el polo superior al inferior, y lo hacemos progresivamente. Las microondas nos permiten hacer este procedimiento muy rápidamente y con mucha eficacia. La verdad es que es mucho más rápido. Pues si comparamos, hay algunos artículos que han comparado la radiofrecuencia con las microondas y en principio el resultado es que los resultados son muy similares en los dos casos. Lo único, probablemente la diferencia es el tiempo, sobre todo en tumores grandes esto tiene cierta importancia. La radiofrecuencia tiene como ventajas el que el coste es menor, mientras que las microondas es mucho más rápida. Esto cuando estamos tratando nódulos de 7 centímetros, como traté yo la semana pasada, por ejemplo, uno de casi 8, la verdad es que es mucho más rápido. Luego también es importante a la hora de realizar la visualización, luego me meteré con ello, en el que las microondas puedes utilizar cualquier líquido, mientras que en la radiofrecuencia tienes que utilizar o bien agua, o bien suero glucosado isotónico, o bien agua destilada. Y las microondas permiten un control bastante mejor del procedimiento. Algunos trucos para que las cosas funcionen bien. Lo primero, al paciente se le puede realizar el procedimiento o bien con sedación local o con anestesia local, sencillamente sin sedación, o bien con sedación. Yo prefiero utilizar con sedación sencillamente porque tengo ese recurso disponible, pero no es imprescindible. ¿Qué ventaja tiene la sedación? Pues, hombre, que el paciente no te da la lata durante el procedimiento y está mucho más cómodo, mucho más confortable. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, siempre hay que realizar una anestesia para que no duela el procedimiento. La anestesia, la sensibilidad del tiroides viene sobre todo desde la cara anterior. Por lo tanto, es importante realizar una anestesia rigurosa de toda la cara anterior del tiroides, precisamente para anestesiar, anestesiar y que no duela. Y luego, muy importante, proteger el nervio recurrente. El peligro mayor de todos estos procedimientos es el nervio recurrente, la lesión del recurrente. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos el recurrente va a estar muy cerquita de la zona que vamos a tratar. Entonces, es muy importante realizar una hidrodisección cuidadosa, precisamente, de toda la zona posterior y medial del nódulo. Aquí estamos entrando con una aguja, que vamos entrando progresivamente e inyectando líquido para separar el nódulo de todas las estructuras adyacentes. Recordar que en el lado derecho el recurrente tiene un recorrido un poquitín más amplio, con lo cual puede estar situado en varios sitios. En el lado derecho hay que ser especialmente cuidadoso. Hay un truco para precisamente proteger el recurrente, que es la inyección continua de líquido. Yo, por ejemplo, siempre que realizo un procedimiento, suelo colocar una aguja espinal normalmente, la coloco por detrás del tiroides, pegadito al nervio recurrente, a la localización térica del recurrente, y cuando estoy realizando la ablación, mi enfermera, la persona que me ayuda, inyecta líquido en la zona adyacente, con lo cual estamos continuamente separando, porque el problema que tiene el líquido inyectado normalmente es que estamos trabajando en una zona en la cual el nódulo es grande y el nódulo está comprimiendo toda la zona, con lo cual lo normal es que el líquido se vaya inmediatamente, casi inmediatamente según se inyecta. Por lo tanto, si no realizamos una inyección continua, normalmente el líquido va a desaparecer y esa hidrodisección nos va a servir. Otra cosa que solemos considerar muy útil es el control final del procedimiento con ecografía con contraste. Aquí tenemos un paciente en el cual hemos hecho tratamiento en los que la ecografía con contraste nos permite en un momento determinado comprobar si todo el nódulo está tratado o bien hay áreas que se dejan de tratar. Esto es importante porque cuando uno realiza la ablación, de repente aparece un pandemonio allí de burbujas en la cual al final uno no sabe si ha tratado una zona o no, porque realmente es todo muy complejo. Normalmente, bueno, si uno tiene la cabeza bien amueblada y va haciéndolo de forma rigurosa y sistemática, la verdad es que la ablación es completa. Pero para mí siempre es muy útil realizar al final, meter ecografía con contraste para comprobar si hay zonas que no captan. Y con mucha frecuencia me encuentro con que hay áreas que no he tratado y que puedo ir hacia ella. Otra cosa importante también, lo comento un poquitín de pasada, recordar, en los nódulos benignos, en principio, no es imprescindible realizar un tratamiento de la totalidad de la lesión. Recordar que lo más importante es que el paciente no tenga afonía al final del procedimiento. Por lo tanto, si hemos de dejar sin tratar la zona más próxima al recurrente, la dejamos sin tratar la zona la zona peligrosa del triángulo medial y posterior del nódulo, en principio no hay que hacer un esfuerzo especial en tratar. Y
¿Qué podemos decir de la eficacia? Bueno, hay varios estudios ya que hablan un poquitín de algunas revisiones sistemáticas. Esta es la de arriba es de hace nada, que hacían un estudio en principio de la ablación tiroidea. Los resultados en cuanto a la reducción del volumen de reducción de los nódulos después del tratamiento es de aproximadamente, en las series publicadas, aproximadamente el 71% a los 3 años. Es también mi experiencia. Hay algunas series que te hablan, ¿no? Una reducción del 90, del 100%. En principio son falsas. La verdad es que la experiencia nuestra es que una reducción al año, 2 años del 70% es lo que podríamos esperar con variaciones individuales. Y la tasa de recrecimiento, es decir, de aparición de nódulo significativo posterior del tratamiento, es del 7% aproximadamente. Esto es algo que debemos esperar y que tenemos que saber. Si nosotros comparamos la cirugía con la radiofrecuencia, hay ya un par de series publicadas sobre el tema que básicamente considera que la radiofrecuencia es más coste eficiente que la cirugía, pero y alguna serie que muestra que en cuanto al resultado de resolución de los problemas no hay grandes diferencias. Es verdad que la radiofrecuencia tiene más tendencia a la recurrencia que en la cirugía, no en estas series, que son series de un tiempo de seguimiento de 1 año aproximadamente, pero en las series más tardías, que se hace un seguimiento a 2, 3 años, la posibilidad de recurrencia de la ablación es un poquitín mayor. Esto en cuanto a los nódulos hiperplásticos normales. ¿Qué hablar de los nódulos autónomos, del hipertiroidismo, de los nódulos tóxicos? Pues lo mismo, tenemos las mismas opciones de tratamiento y las guías, en principio, actuales. Como decía, la mayor parte de ellas va a recomendar únicamente la cirugía o el tratamiento, cuando el tratamiento, perdón, la radiofrecuencia únicamente cuando los otros tratamientos no son posibles. A pesar de ello, la cirugía, como hemos visto, el iodo radioactivo tiene complicaciones y bueno, ¿qué podemos decir de la ablación? Pues bueno, la ablación ya tenemos algunos estudios ya bastante potentes. Aquí tenemos una revisión sistemática en la cual nos dice que una serie de prácticamente 400 pacientes, en la cual en el 71% de los casos el TSH se normaliza después del tratamiento en un periodo de seguimiento de 1 año aproximadamente. Es decir, la verdad es que la tasa de eficacia es muy alta y merece la pena antes de recurrir a medidas más duras o que pueden tener más complicaciones. Y en principio, esta revisión sistemática demuestra en principio que la ablación técnica es eficaz, es segura, tiene muy poquitas complicaciones y que logra en la mayor parte de los casos la restauración del eutiroidismo. Aquí tenemos un ejemplo nuestro, es un paciente con 2 nódulos tiroideos calientes, como vemos en la gamografía. Aquí se ve la ecografía con los 2 nódulos y este es el tratamiento que realizamos de los 2. Hicimos con radiofrecuencia, en este caso, hicimos una quemadura, como vemos, de la totalidad de los 2 nódulos y ese es el resultado final después de la ablación, como vemos, había desaparecido. Tampoco fuimos en este caso demasiado agresivos, en el sentido de que no necesitamos un margen realmente, aunque sí que es verdad que lo fuimos un poquitín más que en los nódulos hiperplásticos, pero aquí sí que queríamos eliminar la totalidad del nódulo. Este es el control a los 2 años, que vemos que los nódulos prácticamente solo se ve lo que es la cicatriz existente. Aquí tenemos la ecografía con contraste, en el cual vemos que los nódulos que quedan, los nódulos, es una pequeña cicatriz y lo más importante de todo, esta es la evolución de la TSH después del tratamiento. Inmediatamente después del tratamiento se produce un pico y luego la TSH se normaliza completamente. En estos casos, en este caso, la verdad es que fue bien. En este caso, la técnica de ablación es exactamente idéntica a la ablación de un nódulo hiperplásico. Se puede utilizar las mismas técnicas, pero en este caso es un poquitín más importante realizar una ablación de la totalidad del nódulo e intentar eliminar incluso aquellas partes que están en las zonas más arriesgadas mediante una buena hidrodisección. Algunos estudios más. Aquí tenemos un paciente de 30 pacientes tratados mediante esta técnica, que básicamente la mayor parte de ellos al año, el 50%, tienen un tiroidismo normal. Se ha estudiado también la relación entre el tamaño de los nódulos y la eficacia de la radiofrecuencia. En principio, como parece lógico, la restauración del eutiroidismo es más
frecuente, más probable en aquellos nódulos que tienen menos de 12 milímetros de diámetro, es decir, nódulos relativamente pequeños, mientras que en los nódulos mayores la restauración del hipotiroidismo no se puede garantizar. Esto es importante a la hora de afrontar el tratamiento de estos nódulos, saber que la posibilidad de fallo es más elevada en los nódulos grandes y en principio hay que tener un poco de cautela. Sí que es verdad que cuando uno realiza este tipo de procedimientos tiene que saber que posiblemente al final igual es necesario realizar una cirugía después del tratamiento porque no funciona. Aquí tenemos otro estudio, también un estudio multicéntrico de nódulos, en el cual básicamente también el resultado, como vemos, depende mucho del tamaño de los nódulos. Básicamente, esto es una cosa que hay que conocer y que hay que considerar a la hora de discutir este tipo de tratamientos en los comités. Otra de las indicaciones son las metástasis ganglionares en carcinoma tiroideo. En principio, son cosas que no es infrecuente que nos aparezcan, realmente aparecen con una frecuencia significativa tras la cirugía de carcinomas papilares, normalmente, incluso de carcinomas folliculares también. Normalmente, sobre todo las cadenas ganglionares van a aparecer sobre todo en las cadenas laterales, que no son resecadas por la cirugía, y la tasa de recurrencia de Iván casi en el 50%. La mayor parte de estos son tratados evidentemente con técnicas quirúrgicas, pero uno de los problemas que tiene es que a veces esta recurrencia se produce varias veces. Claro, nos encontramos con que resecamos la lesión, los cirujanos se encuentran con que resecan la lesión y posteriormente se encuentran con que aparece una nueva lesión y tienen que volver a operar una zona fibrosada, compleja. En estos casos los cirujanos no están muy felices con tratarlo. En estos casos especialmente, pero también en los casos de recidiva inicial, la alternativa, la ablación térmica es una alternativa. Otra alternativa puede ser la vigilancia activa, especialmente para nódulos pequeños también, es una buena posibilidad. El problema ya está descrita en las guías. Sin embargo, claro, el paciente sabe que tiene una recidiva de un carcinoma ahí y realmente no suele estar muy feliz con la vigilancia activa. Por eso la ablación es una técnica que es una posibilidad que aparece como una muy buena posibilidad en este tipo de pacientes. Básicamente las guías, incluso todas las guías, en principio consideran la ablación como la técnica indicada y además la consideran una técnica eficaz en los pacientes en los cuales el riesgo quirúrgico es alto o los pacientes que no quieren operarse. Básicamente, ¿qué tenemos? ¿Qué resultados qué podemos decir de lo que dice la literatura? Bueno, de esto hay menos series. Esta es una serie relativamente reciente, de hace unos 10 años, en el cual estudiaban a 73 pacientes tratados con cáncer recurrente y en los cuales hacían una comparación entre nueva ablación y nueva cirugía. Quiero decir, series sobre la ablación de nódulos de metástasis ganglionares existen, pero esta yo creo que es la más importante publicada, comparativa, de las que se ofrecían a los pacientes las dos posibilidades. Y en principio, las tasas de supervivencia sin recurrencia, tanto al daño como a los 3 años, fueron similares. Y curiosamente, la tasa de disfonía, que hubiésemos pensado que iba a ser más probable en la cirugía, no difirió. Sin embargo, la hipocalcemia post-tratamiento se produjo exclusivamente en el grupo de los pacientes que fueron operados, es decir, que las complicaciones fueron menos frecuentes en el caso de la ablación. En una revisión sistemática publicada más o menos por la misma época sobre 400 nódulos tiroideos, mostraban éxito terapéutico total aproximadamente el 70% de los casos, con una reducción combinada de la tiroglobulina en ese mismo porcentaje, básicamente, con una tasa de complicaciones bajas del 6%. A la hora de comparar los resultados con la inyección de etanol, que es una cosa que se ha utilizado tradicionalmente, los resultados en principio fueron significativamente mejores con la ablación que con la inyección de etanol. En estos casos es muy importante, aquí sí que es importantísimo, realizar una hidrodisección muy cuidadosa, tanto con suero glucosado, si utilizamos radiofrecuencia, o con agua destilada, o como con suero salino, como con suero salino normal, si utilizamos microondas. Aquí es importantísimo separar las estructuras porque los nervios están al lado. Están al lado el nervio vago, está al lado el nervio recurrente, que no lo vamos a ver, está al lado los vasos y tal. Entonces es muy importante realizar en primer lugar una buena hidrodisección para acceder a las lesiones que vamos a tratar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo estamos generando un camino, y luego posteriormente una buena hidrodisección para
para separar estas estructuras de todas las adyacentes, para todo ello. Entonces, es muy importante que la ablación sea muy cuidadosa, que no sea demasiado agresiva, sencillamente, para evitar lesionar las lesiones adyacentes. Aquí tenemos algún ejemplo. Esta es una metástasis linfática de un carcinoma papilar de tiroides. Vemos que colocamos una aguja por debajo para separarlo de las estructuras posteriores, otra aguja por delante, superficial, para separarlo de las anteriores, y una vez que hemos realizado una iridisección cuidadosa y hemos separado de todas las estructuras, y ahí colocamos el electrodo dentro y empezamos a realizar la ablación. Aquí veis las burbujitas. Y este es el proceso final. En este caso también nosotros nos gusta utilizar ecografía con contraste, porque en este caso sí que es crítico saber que hemos eliminado la totalidad del nódulo. Aquí vemos una zona dudosa de captación justo en el borde, con lo cual realizamos un segundo procedimiento completando la lesión. Aquí tenemos otro paciente, otro nódulo, este más pequeñito. Aquí volvemos a realizar la hidrodisección completa y luego, una vez separado de las estructuras adyacentes, colocamos el electrodo en el interior e iniciamos el procedimiento. Aquí estamos realizando ya con el electrodo dentro, aquí lo tenemos dentro, y aquí estamos con las burbujas que nos indican la existencia de la ablación completa. Este es el resultado final. Vemos que no hay captación ninguna en la zona donde hemos tratado. Otro caso similar. Aquí tenemos otro nódulo pequeñito, nos colocamos por debajo, realizamos una buena hidrodisección para separarlo, y luego, una vez que hemos hecho esto, realizamos la ablación, colocamos el electrodo. A veces cuesta difícil pinchar, es difícil pinchar estos nódulos pequeñitos, porque el electrodo normalmente, el electrodo de la antena es gorda, y la verdad es que se mueven un poquitín, pero bueno, al final siempre lo conseguimos. O bien, este es un caso, por ejemplo, para que veamos que podemos tratar incluso nódulos bastante más grandes y múltiples. Este es un paciente que tenía dos nódulos tiroideos, uno que tenemos aquí y otro grande, tenemos uno y otro, los dos situados en sitios, en la zona medial, pero en la zona lateral, rodeado de estructuras complicadas y problemáticas. En este caso realizamos el procedimiento primero en el nódulo más profundo. Hicimos una buena hidrodisección, en que tenemos una aguja colocada por detrás del nódulo, separándolo de las estructuras adyacentes, y luego posteriormente nos colocamos por delante para hacer una hidrodisección, y ahí realizamos el procedimiento. Aquí ya lo hemos pinchado, vemos que hemos separado toda la zona y nos empezamos a realizar el procedimiento. Una vez que hemos acabado, vemos que las burbujas ocupan la totalidad del nódulo. Realizamos el mismo procedimiento en el nódulo. En este caso entramos desde medial a lateral. A veces, aunque me gusta normalmente entrar siempre desde medial, en algunos casos como este hemos tenido que combinar ambos accesos desde lateral, porque la verdad es que es problemático meterlos. A veces nos ocurre esto en los nódulos linfáticos, y aquí tenemos una aguja situada por detrás del nódulo superficial, y una vez que acabamos de hacer la hidrodisección, nos colocamos la aguja en el interior y realizamos progresivamente el procedimiento. Entonces, el resultado final, vemos que los nódulos no captan contraste. En este caso también el truco de la hidrodisección continua es relativamente importante. Si podemos localizar las zonas a proteger, especialmente el nervio recurrente, su trayectoria, no solamente nos tenemos que confirmar con una buena hidrodisección, porque el líquido tiende a moverse, sino que la colocación de una aguja espinal para la protección, la inyección continua mientras estamos en la zona, estamos viendo el tratamiento para la protección del nervio recurrente, es importante. En principio, las indicaciones de las metástasis, de la evaluación de metástasis ganglionares, estaría indicado en pacientes con un número pequeño de metástasis, con menos de 2 centímetros y con finales al cuello. En principio, en cuanto subimos de aquí, normalmente el riesgo de complicaciones y la eficacia ya cambian. Y luego, por supuesto, en pacientes en caso de contraindicación quirúrgica o riesgo de complicaciones, porque normalmente el tratamiento definitivo y radical de estas metástasis es la cirugía. Eso es una cosa que no podemos decir. Pero en pacientes, incluso con pacientes en los cuales nosotros no podemos estar seguros de que porque son lesiones grandes, no podemos estar seguros de que vamos a eliminar por completo la lesión, también puede estar indicado para reducir el volumen de la enfermedad. Aquí el volumen es importante, realmente, porque realmente reducir el volumen va a mejorar al paciente, y hay que tener cuidado de que esto no retrase cualquier tipo de tratamiento sistémico en caso de que esté indicado. Y luego está el tema más reciente y probablemente más en discusión. Ya empiezan a aparecer, y hay algunas series potentes de ablación del microcarcinoma papilar, es decir, los carcinomas papilares de menos de 1 centímetro de diámetro. Esto es controvertido. En principio, las guías ahora mismo no lo recomiendan como indicación primaria, sino como indicación alternativa en los casos de que la cirugía no esté indicada.
pero bueno, la alternativa probablemente también sea la vigilancia activa. ¿Cuál es el problema y qué hace que la ablación de papilar en estos momentos sea discutida? Básicamente el problema de que uno no puede estar seguro en la ablación de que elimina por completo la enfermedad. Y aquí tenemos dos problemas, los carcinomas metacrónicos y el control de las metástasis ganglionares. Si podemos estar muy seguros de que la lesión no toca el borde del tiroides, bueno, es una alternativa que parece razonable que no van a existir metástasis, pero el problema que tenemos ahora es que las series son pequeñas y que el tiempo de seguimiento sigue siendo corto, porque evidentemente, aunque los resultados son muy buenos en todas las series publicadas, no podemos estar seguros de que a 10 o 15 años no nos aparezcan metástasis que no hemos controlado. Y hay que recordar que en la cirugía, una de las cosas buenas que tiene la cirugía es que sigue por delante de las cadenas ganglionares y disminuye mucho el problema de las recidivas. Esto es un tema a seguir, yo creo que en el futuro se desarrollará más y probablemente tengamos más posibilidades de realizar este tipo de tratamiento en el futuro, aunque en estos momentos a la hora de discutirlo en los comités es más problemáticos. Hay series ya, algunas series, esta es por ejemplo, de una serie de 400 pacientes que en principio con un tiempo de seguimiento razonable ya de 4 años, en los cuales prácticamente casi el 90% de los tumores desaparecieron por completo. ¿Qué podemos decir de la seguridad de todos estos procedimientos? En principio, son procedimientos que no tienen apenas complicaciones. ¿Cuál es la complicación más importante? Básicamente, para mí dos, básicamente, que son el cambio de voz, la lesión del nervio recurrente laringeo, es infrecuente. En la inmensa mayoría, en el 90 y tantos por ciento de los casos, incluso en los casos en los cuales se produce lesión del recurrente, se va a recuperar en 6 meses. Es muy rara la lesión definitiva. Y luego el otro, uno quizá más llamativo, que es la ruptura nodular. La ruptura nodular se produce sobre todo en los nódulos que son muy prominentes, porque el paciente normalmente suele estar tocándoselos después del procedimiento, se reblandece y a veces se produce una fistulización a piel en la cual se vacía por completo el contenido del nódulo y sale al exterior. Tiene la ventaja de que la reducción del nódulo es brutal, es más grande que en los otros casos, pero está durante un cierto tiempo con el paciente echando por la cicatriz y es un poquitín desagradable e incómodo. Pero bueno, existe la posibilidad, hay que recomendar al paciente que en principio cuando tiene un nódulo muy llamativo que no se lo ande tocando. Y como conclusión, bueno, decir que la ablación es una técnica que es eficaz, que es segura, que tiene un resultado similar a la cirugía, pero con menos efectos secundarios, y que es una técnica más compleja de lo que parece, que requiere cierta experiencia y que necesitamos un poquitín más de investigación sobre el papel que tiene, sobre todo en algunas entidades, como por ejemplo el carcinoma papilar y el manejo de las lesiones malignas, que yo creo que es el gran desarrollo que vamos a ver en los próximos años. Y eso es todo. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico por si alguien tiene interés en contactar conmigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Estupenda la charla. La verdad es que hemos aprendido mucho y dan ganas de ponerse a hacer ablaciones. Pero yo creo que de todas formas lo que da miedo a los que no nos dedicamos para nada a esto también es un poco, bueno, creo que hay que conocer muy bien la anatomía, ¿no? Para ponerse a hacer, es un poco lo que da más reparo en el cuello a los que no nos dedicamos a este área, ¿eh? La anatomía es fácil, ¿eh? Los nervios, el nervio recurrente laríngeo, que es nuestro gran enemigo, uno tiene que saber por dónde anda, porque no lo ve. Así como el vago se ve muy bien, por ejemplo, cuando no hay tiroides, pero el nervio recurrente está ahí y es el gran problema. Lo único que hay que tener cuidado es, si uno sabe que el nervio está por la zona, no acercarse a él, sin más. En las lesiones benignas no acercarse a él. En las malignas es otra historia y ahí la hidrodisección es nuestra amiga, pero cuando tenemos un nódulo grande, normalmente que está comprimiendo la zona y tal, pues, no es necesario eliminar por completo hasta la totalidad de la lesión. O bien en las lesiones en los bocios endotorácicos, que uno acaba tratando toda la zona interna y acaba metiéndose en el interior del tórax y tal, y que tienes ahí normalmente pues eso, los grandes vasos que están ahí, que los notas y que los ves al lado, pero en principio los vasos no dan miedo, es el nervio. El nervio es el enemigo que no ves. Claro, sí, sí. Mira, tenemos algunos comentarios en el chat que nos dice el doctor Manuel Puig bueno, en relación a la introducción que hemos hecho antes de la charla, ¿no? Que tenéis endocrinólogos intervencionistas en la audiencia como él mismo, ¿eh? No solo radiólogos. Es un placer. Mira, Felipe Martín de la industria nos pregunta qué nos parece la ablación con láser.
Nos pregunta si están las guías, si tiene mejor tolerancia en pacientes con marcapasos, etcétera, y menos impacto estético. Y no, comenta que sabe que el doctor Escuarcia tiene experiencia. ¿Tú, José Luis, en concreto con el láser, has tenido experiencia o...? Hace muchos años era un coñazo. La verdad es que era un poco lenta. Claro, la diferencia es una diferencia de rapidez. Probablemente el resultado final sea muy similar en todos los casos, pero la diferencia de rapidez es enorme. Así como yo, por ejemplo, ahora en nódulos grandes me he pasado a las microondas de forma sistemática, esencialmente porque es súper rápida. La radiofrecuencia no es tan rápida, pero es mucho más rápida que el láser. El láser, bueno, es una técnica. También existe la alcoholización, también en tipos utilizados la Mm. alcoholización que tiene sus inconvenientes. Lo más eficaz en estos momentos, el láser en las guías, hay ahora revisiones muy recientes de este mismo año en la cual hacían comparativas de las distintas técnicas y el láser es la menos efectiva en cuanto al volumen, al ratio de reducción de volumen. ¿Y esto que pone que tiene menos impacto estético? Yo creo que es el mismo, no hay Mm. diferencia, es un pinchado, es un pinchado. Y, No sé. El impacto estético yo creo que es el mismo. El impacto estético mayor es la reducción de volumen, sobre todo los pacientes que tienen un bocio visible y la reducción de volumen yo creo que es mayor con las técnicas ablativas tradicionales. Matías, ya que te nombran, tú la experiencia que has tenido con con láser, si te quieres poner la Sí, sí. cámara. Perdonen, sí. No. Antes de todo, saludar. Espera, estoy intentando conectar la cámara y no va. Bueno, antes de todo, decir que en nuestro hospital, si hemos empezado los tratamientos percutáneos, en gran parte ha sido gracias al doctor Puig, que es un endocrinólogo que ha estado muchos años en nuestro hospital y realmente ha favorecido mucho la relación entre la endocrinología y la radiología. Los tratamientos percutáneos los hemos empezado gracias a él, a la doctora Alperin, y ojalá en cada comité de endocrino hubiese gente como Puig y la Alperin, en el cual he aprendido muchísimo. Efectivamente, nosotros hemos empezado hace 10 años con el láser. Es verdad lo que dice José, que el impacto estético depende de la reducción del volumen. El láser tiene la limitación que es una técnica muy lenta, crea lesiones muy pequeñas. Entonces hemos pasado progresivamente del láser a la radiofrecuencia y a las microondas. Hay que considerar que no siempre lo que parece menos invasivo, sea lo menos lesivo. El láser no lo podemos controlar en términos de temperatura en la punta de la ablación, entonces tenemos fenómenos de carbonización y posibles lesiones de las estructuras adyacentes. Y por otro lado, hay otra técnica que considerábamos potencialmente espectacular, los ultrasonidos focalizados que no dan teóricamente ningún impacto estético, pero si luego vamos a ver los resultados que han dado han sido muy decepcionantes porque realmente no consiguen tratar los nódulos de tiroides. Entonces, yo ahora recomendaría, veo que también está el doctor Reverter, que es otro endocrinólogo intervencionista con mucha experiencia, utilizar radiofrecuencia o microondas en función de la disponibilidad y de la experiencia. Es verdad que las microondas son un poco más difíciles de manejar en el tiroides, aunque ahora tenemos sondas, antenas de microondas muy manejables. Gracias, Matías. Hay otra pregunta de Jordi Reverter que nos pregunta, ¿en los nódulos tóxicos o pretóxicos, en muchos casos es difícil normalizar la TSH porque aun pequeñas zonas no ablacionadas mantienen el hipertiroidismo? ¿Cómo lo Es manejáis? cierto, cierto, tiene toda la razón, efectivamente. Precisamente por eso he dicho la importancia que tiene de intentar eliminar la totalidad del nódulo, que es relativamente importante. Lo que pasa es que no siempre es posible. La verdad es que a veces cuesta la eliminación completa del nódulo y efectivamente si quedan restos. Eso sí, lo que vamos a conseguir en muchos de los casos es mejorar la analítica del paciente, pero a veces es problemática. Sin más, esto es una cosa que, que sabida y precisamente es una ventaja de la cirugía con respecto Mm. a la ablación. Sobre De todo hecho, cuando el nódulo tratado está muy cerquita de las zonas peligrosas, a veces no consigue ser tan agresivo, tan radical como podría ser. Pero bueno, es lo de que hay. hecho, una de las preguntas que tenía programadas para José era, en su experiencia, ¿cuánto es importante el volumen inicial del nódulo
autónomo a la hora de conseguir un buen resultado, o si combina radiofrecuencia microondas con alcoholización durante el tratamiento o en sesiones posteriores. Si yo no lo combino, y ya, bueno, he hablado durante la sesión precisamente de las series. Evidentemente, la relación entre el volumen y el resultado final está documentadísima en las series clínicas. En los nódulos pequeños es fácil de lograrlo, en los nódulos grandes pues es difícil. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros muchas veces vamos a tratar los nódulos tóxicos con radiofrecuencia cuando la cirugía no es posible, cuando el paciente se niega. Entonces, bueno, en general, en los nódulos tóxicos la cirugía tiene mejores resultados en nódulos grandes que la ablación, y la ablación es una buena alternativa, casi igual que la cirugía, en los nódulos pequeños. Sin más, eso hay que conocerlo y hay que saberlo a la hora de valorar las expectativas. Pero ¿qué pasa? Que incluso en los nódulos grandes siempre podemos intentar una ablación al principio, y si no funciona, siempre tenemos la cirugía como backup. Yo creo que tenemos que considerar la ablación en un contexto, es decir, en el contexto de varias herramientas que tenemos y que podemos utilizar secuencialmente, desde la menos a la más agresiva a la hora del tratamiento, y lo tenemos que plantear así. No tenemos que decir, bueno, de hecho vamos a entrar en la más eficaz, que es la más agresiva, sencillamente porque es la más eficaz. No, ¿por qué no? Si en algunos casos lo podemos resolver de una forma sencilla y sin necesidad de problemas, ¿por qué no vamos a hacerlo, a intentar primero lo más sencillo? Amador, ¿tienes algún comentario para José Luis? No, yo quería, bueno, incidir un poco en el tema de la patología maligna, ¿no? Que, bueno, José Luis, como persona con amplia experiencia en la ablación y persona relacionada con grupos internacionales que están haciendo ¿cómo ve el futuro o por dónde van a ir los tiros de la ablación con respecto a la patología maligna del tiroides, que ya se empieza a introducir en las guías y qué cree que va a pasar con el tema de las lesiones malignas y la ablación? Sí, bueno, sobre la patología maligna cada vez hay más. Yo es que estoy soy el editor asociado de Cabeza y Cuello de European Radiology, y cada vez me entran más artículos con series potentes, sobre todo asiáticas, con buenos resultados en las lesiones malignas. Yo creo que probablemente vaya a aumentar las indicaciones. He hecho los comentarios, los dos comentarios. De hecho, yo creo que ya aparecen como alternativa en las guías. La reciente, creo que hay un comentario sobre esto que precisamente que lo dice, y efectivamente que había que aparecer, pero en principio el tratamiento del carcinoma papilar en la mayor parte de los casos se considera, claro, los de pequeño tamaño, siempre existe la posibilidad del seguimiento activo, que está ahí también en las guías, y la alternativa es la cirugía, que es el tratamiento definitivo, y las cosas son como son. Yo creo que en el futuro probablemente nos planteemos, vayamos a una situación también secuencial en la que la cirugía, la radiofrecuencia, la ablación aparezca como parte de un proceso en el cual tenemos varias herramientas que podemos utilizar dependiendo del caso. Por ejemplo, en un paciente joven, yo probablemente, sabiendo que tiene recorrido detrás, igual la cirugía sería más razonable. ¿Qué pasa? Que en un paciente que tiene 65, 70 años, no sé si habría que tratarlo, que eso es otra, pero en caso de tratarlo, yo creo que igual habría que ir hacia técnicas menos agresivas, sencillamente porque es una patología que no va a matar al paciente prácticamente con seguridad. Entonces, nos tendremos que plantear incluso no hacer nada o bien hacer ablación, dependiendo de las características. Yo creo que deberíamos ir enfocar la lesión hacia un algoritmo de funcionamiento en el que tengamos en cuenta precisamente todo esto, es decir, las distintas herramientas, las circunstancias del paciente, y lleguemos a una decisión basada en todas nuestras herramientas que tenemos, y enfocando cada una de ellas en su momento y considerarlas todas en su conjunto. No una alternativa como única, es decir, un algoritmo rígido y estructurado, sino un algoritmo flexible y adaptado al paciente. Yo creo que ese es el futuro. Mira, nos hace una puntualización Jordi Reverter que en las guías ATA del 2025 sí que el cáncer de tiroides contempla la ablación en el cáncer de tiroides. Está contemplado como una alternativa, sí, efectivamente, sí, pero la mayor parte El de los casos, las guías en estos momentos siguen considerando la cirugía como el gold estándar. Ya te digo, yo establecería esta alternativa, es decir, gold estándar depende del paciente, yo creo que hay que adaptarlo, y las guías probablemente son guías generalistas que deberían, claro, tienen que aplicarse con cuidado a cada caso concreto, y yo creo que el futuro va por ahí. Gemma, ¿tienes algún comentario más que añadir? Sí,
Yo también una pregunta para José. Si tienes alguna limitación por la localización de las lesiones para no tratar. O sea, si en caso de recidiva, ¿eh? Si hay una recidiva pegada a la tráquea, en este caso que la hidrodisección del margen medial es casi imposible, ¿lo intentas hacer parcialmente o ya directamente no lo haces? He tratado alguna pegada a la tráquea en la cual podía garantizarme la separación. Lógicamente, si la lesión está infiltrando la tráquea, ahí no tienes nada que hacer. Pero alguna pegada a la tráquea, compartiendo medial, sí que he tratado y con mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el tratamiento. Y luego, por otra parte, normalmente en las lesiones que están en localizaciones más problemáticas, en general por ejemplo, en los ganglios metastásicos, suelo utilizar casi siempre radiofrecuencia, que es mucho menos agresiva para el tratamiento que las microondas. Lógicamente, las microondas al final acabas no controlando muy bien dónde hay. Así como, por ejemplo, en los nódulos benignos grandes, las microondas son súper prácticas en el sentido de que son más rápidos. Cuando estamos en situaciones, en zonas peligrosas, yo recomiendo la utilización de radiofrecuencia, que controlas mejor y que el volumen, la dispersión del calor es mucho más limitada y la controlas mucho mejor. En estos casos suelo utilizarlo. Mira, otra pregunta que tenemos en el chat, si creéis, que el estudio de microflow puede sustituir al Zeus pre y post procedimiento, como, bueno, sustituir no, pero sí que en otras áreas, ¿no? Está ganando, bueno, se está evitando muchas veces la Zeus. No sé, aquí en el control de la ablación, José Luis. Yo utilizo la ecografía con contraste en dos momentos. Uno en el control inmediato después de la ablación y luego suelo hacer el control al mes. Antes lo utilizaba con más frecuencia, pero la verdad es que el Doppler microflujo acaba siendo de igual eficacia. Podría sustituir incluso el control del mes del Zeus por el Doppler microflujo, que funciona exactamente igual y es suficientemente sensible. Pero en el control inmediato a la ablación el Doppler no sirve y en principio la ecografía con contraste es muy útil. De mi experiencia es tremendamente útil. Ana Belén Morales, de la industria, nos dice que como parte de la industria trabajando con radiofrecuencia de última generación, me resulta confuso que el doctor considere la microondas como una técnica más segura que la radiofrecuencia. No, he dicho lo contrario, de hecho. He dicho exactamente lo contrario. Lo acabo de comentar. No es más segura. Pues se ha No es habido más, alguna... he dicho que la microondas es más rápida, no que era más segura. Vale, pues ya, nada, último comentario del chat. Manel Puig nos dice que Jordi Reverté es probablemente el endocrinólogo con mayor experiencia en intervencionismo en nódulos tiroideos en España para conocimiento de los radiólogos. No Conocemos tenemos nada. perfectamente, sabemos cosas que sabemos perfectamente, hemos colaborado mucho con ellos. Y de hecho, yo creo que, aprovechando la presencia de Manel y de Jordi, un consenso nacional, endocrinólogos, radiólogos, cirujanos naturalmente y oncólogos, creo, sería muy importante, aprovechando personajes como Jordi y Manel. Sí, de hecho yo acabo de estar en Pekín, en un consenso que había de la gente de todo, y la verdad es que enriquece un montón Sí, tener sí, distintos puntos de vista de cirujanos, de endocrinólogos, de radiólogos fundamental. en esto. Y la verdad es que la verdad es que cuando estoy con compañeros de otras especialidades, yo personalmente aprendo mucho y sobre todo te cambia muchas veces la perspectiva. La verdad es que el consenso, el hablar, solamente el hablar, los comités, yo la verdad es que nosotros aquí en el hospital todas las decisiones las tomamos en el comité y la verdad es que es una delicia, es la medicina, realmente la medicina es un montón de gente con distintas formaciones, con distintas experiencias, con distintos conocimientos y habilidades juntos para obtener lo mejor para el paciente. Esto es lo grande, esto es la medicina moderna, la medicina de verdad. Sí, sin duda la medicina es el camino, ¿no? El camino correcto en todas las patologías, no solo en el tiroides, el trabajo multidisciplinar y el perfil, bueno, de implicar los radiólogos cada vez implicarnos más en la clínica, ¿no? No solo en la técnica. Pues si os parece, ya estamos en hora, doctor Pedraza. Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias Ángeles por tu excelente moderación y también muchísimas gracias a nuestros expertos. Gemma Laguillo, muchas gracias. Matías García, muchas gracias. Amador, muchas gracias. Y bueno, José, como siempre, un gran profesor, maravilloso. Nos has explicado muy bien los secretos y los trucos de las diferentes técnicas, las indicaciones, los resultados y sobre todo nos has dado un camino a seguir. ¿Tú eres optimista de cara al futuro, José? ¿Crees que vamos a hacer este consenso que Matías nos recomendaba? ¿Crees que vamos a avanzar en las indicaciones? ¿Cómo ves el futuro, José? No es que lo crea, es ineludible. O sea, no, todo el avance
la medicina, todas las técnicas que utilizamos, al final todos empezamos como en manos de francotiradores y acaban en manos de grupos, de comités, de grupos de expertos que al final acaban juntándose. La medicina más avanzada en estos momentos se practica en los hospitales en los cuales los centros en los que existen comités multidisciplinarios con un montón de profesionales, como decía ahora, reunidos para lo mismo. Yo creo que poco a poco iremos colocando, como decía, yo creo que es lo más importante, la ablación, lo mismo que en otras áreas, que en el hígado, que en el riñón, la ablación en un contexto en el cual disponemos de una serie de herramientas que tienen que ser aplicadas en el beneficio del paciente. No es una mejor que otra. Lo que es más importante, lo que es mejor, es sencillamente la aplicación en cada caso y adaptada a cada paciente de estas técnicas para obtener el mejor resultado, que a veces puede ser, y en un mismo paciente podemos aplicar varias técnicas secuencialmente, y yo creo que ese es el futuro. Perfecto, pues seguro que hacemos muchas más sesiones. Simplemente recordaros que tenemos mañana la sesión de Antonio Navarro de Castellón, que nos va a hablar de introducción del estudio líquido ferraquídeo mediante RM de contraste de fase. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, José. Gracias, Ángeles. Gracias, Amador. Gracias, Matías. Y gracias, Gemma. Saludos a todos. Nos vemos. Un saludo. Gracias. Hasta Adeu. luego, gracias. Gracias.